buenas noches, bienvenidos al Catalagua. Venimos estos 15 minutos de previa en el que hemos escuchado los titulares, el análisis somero de la actualidad de cada uno de los miembros de la mesa, que ya les digo que anticipa que va a ser un programa interesante. Lo acaban de ver, la guerra, digamos, entre Ciudadanos y Vox, dos partidos, uno de centro, de alguna manera, el otro derecha, sin complejos, ha estallado, como consecuencia de lo que decía Manuel Valls, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Y también escucharon a Albert Rivera, que ha insinuado que digamos que Vox es como el Le Pen, partido antieuropeo, es el Le Pen español. Lo vamos a ver porque va a ser muy interesante y qué puede suponer todo ello, tanto para Ciudadanos como para Vox. Pero también tenemos que hablar de un señor que Horcajo lo pronuncia mejor que yo, se llama Jair Bolsonaro. Y es el nuevo presidente. Es un tono italiano y es brasileño, hombre. No sé por qué. Bueno, ya como le llaman ultraderechista y no sé cuántas las cosas, esto es lo que menos le debe importar, ¿no? Que, sí, como lo pronuncio yo. Como si fuera un pizzero de Sao Paulo, una cosa esta. No, era militar. ¿Cómo se pronuncia, por favor? Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, perdona, bien. Portugués. Bueno, Jair, en es Brasil verdad. se habla portugués. Bien, portugués. Bueno, Jair Bolsonaro, como decía Horcajo, un exmilitar, 63 años, ya ganado con mucha contundencia, con mucho margen, con el 55,13% de los votos, sin contar el voto extranjero, las elecciones en Brasil. 58 millones de brasileños le han votado versus los 47 millones que han votado a su oponente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha arrasado en estos comicios? Porque si hacemos un análisis simplista de lo que nos dice la prensa, sobre todo la española, aunque también a nivel mundial, van a ver algunos de los titulares más llamativos de la prensa de nuestro país. Ha ganado la ultraderecha, el fascismo, la xenofobia, el machismo, el candidato homófobo, el candidato racista. Es decir, es casi recuerdan como cuando ganó Trump, que el fin del mundo se cernía sobre las bolsas, sobre la sociedad estadounidense, sobre su relación con el resto de Europa, por ejemplo. Pues es lo que están diciendo, lo que están vaticinando sobre Brasil. No voy a valorar las declaraciones de Bolsonaro de hace bastantes años, francamente controvertidas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Escuchar determinadas declaraciones que ha hecho, nadie puede comulgar con ellas. Pero desde luego hay que ir más allá. ¿Por qué ningún medio de comunicación en nuestro país profundiza sobre el motivo de que haya sacado más del 55% de los votos? Y se pregunta cómo es posible que arrase por más de 10 puntos a su rival. ¿Qué pasa en esa sociedad para que digan adiós al Brasil de Lula, al de Rousseff, que eran de extrema izquierda, por cierto, con una clase política anegada absolutamente por la corrupción, con más violencia en la calle que nunca, con inseguridad, con índices de criminalidad por las nubes, con coqueteos con regímenes totalitarios como Venezuela, Cuba? ¿Por qué alguien habla de la familia natural, de quitar poder al Estado, al globalismo, a lo políticamente correcto y arrasa en los comicios? Alguien que habla claro ha ganado con contundencia. Y nos quedamos en los titulares de ultraderecha, de fascismo. Pues esta noche aquí intentaremos darle las respuestas de lo que está ocurriendo no solo en Brasil. Fíjese, nuestra clase política, la extrema izquierda, porque esa sí que es extrema izquierda o ultraizquierda, comunista, como quieren ustedes decirlo, fíjense qué valoración hace de lo que ha ocurrido en Brasil. En España, Bolsonaro es Pablo Casado, Albert Rivera y Vox. En España, los que quieren ganar las elecciones como las ha ganado Bolsonaro, infundiendo odio en la población y utilizando la difusión masiva de mentiras y de noticias falsas, son estas tres formaciones políticas. Este es el nivel intelectual de, por lo menos, los dirigentes de Podemos, que luego veremos. Quizá tiene razón el señor Echenique y yo, desde luego, voy a dejar a los expertos que lo analicen. Y como veían al principio del programa, ha estallado esa guerra entre, o por lo menos Ciudadanos ha encendido la mecha y ha empezado sus ataques a Vox. Ha lanzado a su candidata a la alcaldía de Barcelona, el ex primer ministro galo, Manuel Valls, para decir que es necesario contra la derecha extrema populista que representa Vox. A juicio de Valls, habría que hacer un cordón sanitario para prevenirnos y curar a la sociedad catalana, española y europea. La respuesta, ahí lo ven, debería haber un cordón sanitario ante el populismo. Las alianzas con los populismos de izquierdas y de derechas son peligrosas para las democracias y ahí evidentemente habla de Vox. La respuesta del presidente de la formación verde, Santiago Abascal, decía en Twitter y mandaba, digamos,
se lo digo coloquialmente, lo van a ver a freír espárragos, básicamente a Valls por desconocer la política catalana y la española. Mira, Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo, Manuel Valls. Y la respuesta ha contestado, atención, el secretario general de Ciudadanos y también Albert Rivera, diciendo lo siguiente del acto del próximo fin de semana en Alsasua, un homenaje a los guardias civiles, donde Vox ha dicho que voluntariamente va a secundar ese acto, pero dice Rivera, hombre, no encajáis muy bien porque va a ser un acto en el que, por ejemplo, se va a hablar de las víctimas del terrorismo, va a venir una persona perseguida por el terrorismo, como es el señor Sabater, y va a ser un acto muy europeísta. Se olvida el señor Rivera quién es Santiago Abascal y lo que él y su familia han tenido que aguantar en el País Vasco. Otra cosa de Santiago Abascal se podrá discrepar con él. ¿Y Ortega Lara? ¿Y Ortega Lara? ¿Quién es Ortega Lara, señor Rivera, para usted? Escuchen a Rivera, estos son los argumentos para intentar evitar que Vox acapare el acto de este fin de semana en Alsasua. Yo me remito a lo que ha dicho el secretario general de Ciudadanos, que creo que ya ha contestado, y en todo caso sí que les digo que a quien tenga alergia a Europa, a quien no le guste Europa, seguramente se va a incomodar en el acto que hagamos el próximo domingo, porque es un acto español y europeo, con un discurso español y europeo, y con políticas precisamente que respetan lo que ha hecho Manuel Valls por España y por Europa. Y en esas estamos. Venga, les presento a la mesa que hoy nos acompaña. Está con nosotros nuevamente Miguel Ángel Ferrero. Buenas noches. Buenas noches de nuevo, Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. Percival Manglano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. O sea que el PP es el Bolsonaro español. Pablo Casado. Espero que el sonido estuviese apagado, porque cuando he oído las declaraciones de Echenique es que me ha salido una carcajada que no me he podido reprimir, y estoy seguro de que a muchos televidentes les ha pasado lo mismo. Es que es patético, lo de Podemos es auténticamente patético. Es que no tienen otro argumento, ya es una caricatura de sí mismo, ya Podemos, que todos somos fascistas, todos somos ultras, aquí cualquiera que no sea de Podemos básicamente es Mussolini revivido, pero de verdad, es que ¿qué nivel? ¿Qué nivel? En todo caso, ¿qué empezamos? ¿Por Brasil o por...? No, es un saludo breve y somero. Así que nada, aquí ya coge carrerilla. Percival ya coge carrerilla, nada, no pasa nada. Bueno, gracias Percival. Eduardo García Serrano, hola de nuevo. Muy buenas, Gonzalo, a la mesa, a los televidentes y, como tú has dicho antes... ¿Y a los? A los taxistas, por supuesto. Es que siempre te olvidas de ellos, Eduardo. A través de la radio, son los agentes distribuidores del Gato por toda la ciudad. Fundamental. Como tú has dicho antes, iremos en este programa, en esta tertulia, vamos siempre más allá. Eso es. Plus ultra. Como dice el escudo de España, vamos plus ultra, vamos más allá en el análisis y en proporcionar a nuestros televidentes datos históricos, culturales, para que no se dejen engañar por mequetrefes como Pablo Echenique, por analfabetos como el que manipula a Pablo Echenique, que es Pablo Iglesias, y por toda esta tropa que mienten, como dicen los castizos, con toda la boca. Y explicaremos de dónde viene el término ultraderecha para calificar al fascismo y al nacionalsocialismo. Bien. Eduardo. Ideologías que no tienen nada que ver con Vox. Nada que ver. Y también lo explicaremos. Bueno. Me gustaría saludarte, Eduardo, con aquello de choca a los 5 por el partido de ayer, pero como estás un poco lejos de mí, que quede en el aire, como un saludo virtual. Sabes que como madridista soy un caballero. Bien. Felicidades a todos pues luego los culés. choca a Rocío, que la tengo más cerca. Felicidades a todos los culés, empezando por mi culé preferido, que no eres tú. Se llama Javier Horcajo Jr. Ah, es verdad. O sea, que muchas felicidades. No hay familia. Bueno, Horcajo, aprovecho. Buenas noches de nuevo. Ya sabes, que ayer lo pasó de miedo. No hay rosas sin espinas, ¿no? Qué cosas, ¿eh? A mí que no profeso en absoluto eso. ¿Se lleva bien eso, Xavier? Sí, no es... ¿Qué vas a hacer? Yo no soy un totalitario ultraderechista como Bolsonaro. Y ahí, bueno, buenas noches. Ya no te entretengo porque... Gracias por estar con nosotros. Rocío Monasterio, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches a todos. ¿Quieres hablar de fútbol o no hace falta? Hoy no. Déjalo. Dale recuerdos a quien tú sabes por el partido de ayer
Que no se los mando yo desde aquí, ya lo sabéis. Bueno, señores, esto es los analistas que nos acompañan. Como ven, un programa francamente interesante que, por cierto, va a estar con nosotros después de esta primera pausa de publicidad. Lucas, que es un padre de familia al que unos ocupas de su inmueble le están haciendo la vida imposible. Ahí le vemos, vamos a conectar en Barcelona en directo para que nos cuente una historia que ya les digo yo que no les va a dejar indiferente. Eso será después de conectar con nuestra compañera Beatriz Fajardo. Bea, buenas noches. Cuéntanos cómo se puede ahorrar en gas, en luz, en electricidad, ahora que viene el frío y que estamos en esta especie de ola de frío, y valga la redundancia. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Sabías que elegir una caldera eficiente y mantenerla en buen estado puede suponerte un ahorro del 30% en tu factura de gas? Es importante utilizar todos los trucos para reducir el consumo energético de tu casa. En Aldro lo sabemos y trabajamos en ello para ofrecerte las mejores soluciones eficientes que se adaptan a ti y a tu hogar. Cambiarte es fácil y gratis en Aldro Energía con una simple llamada al número 91 193 1600. Queremos que ahorres y por esto el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te ofrecemos en exclusiva un descuento del 20% en las tarifas de luz y de gas. Y si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones para ti. Empieza ya a ahorrar y reducir tu consumo energético. Llama al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, supongo que tendrán apuntado, agendado en su agenda, y valga la redundancia, la fecha de mañana, porque los del Río, como saben ustedes, actúan en el Teatro Rialto de Madrid a las 9 de la noche. Quedan poquísimas entradas. Después nuestra compañera Beatriz Fajardo les dará más detalles para los despistados que no tengan todavía entrada, porque va a ser un concierto, presenta un nuevo álbum que no les va a dejar indiferentes, más allá de divertidísimo como es ver actuar a los del Río. Pero es que no nos quedamos aquí, seguimos organizando eventos y conciertos, y ahora vamos a hablar del que vamos a celebrar el próximo 20 de noviembre en el Teatro Rialto, en la Gran Vía de Madrid, en pleno centro de la capital de España, porque va a actuar Argentina. Vean. Argentina, una de las máximas figuras del flamenco actual, está en concierto. Trozo de mi Andalucía. Con 2 nominaciones a los Latin Grammy, la artista presentará su nuevo disco La vida del artista el próximo 20 de noviembre en el Teatro Rialto de Madrid. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteinglés.com, en butacaoro.com o llamando al 902 488 488. Suena diferente, huella de sencillez, mañana de su grandeza, rica en orillas del canto. Hola, soy Argentina, cantadora de flamenco, y os espero el 20 de noviembre aquí en el Teatro Rialto de Madrid a las 9 de la noche, donde estaré presentando mi nuevo disco, La vida del artista. No lo podéis perder. Ver a Argentina en directo es una experiencia única, no se lo pierdan. Y está con nosotros esta fantástica cantadora argentina, a quien ya saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Plato del Gato. Me hacía especial ilusión tenerla. Le voy a hablar de usted, si le parece bien. Como gran artista, o de tú. Tuteame. Pues lo que tú quieras, Argentina. Sí. Bueno, con ganas, entiendo, este próximo concierto, ¿no? Por supuesto, muchas ganas. Siempre a Madrid vengo con muchísimas ganas, porque aquí hay muchísima afición al flamenco. ¿Sí? Por aquí han pasado pues los mejores artistas, ya no solamente de flamenco, ¿no?, sino de otros géneros. Y bueno, pues muchísimas ganas y de entregarme y darlo todo y que el público pues disfrute. Bueno, ahora nos dirá exactamente cuántos años llevas de carrera, más de 10, lanzabas tu primer álbum, ya van 5, ¿no?, si no me equivoco. Sí, 5. ¿Cómo se evoluciona, digamos, en la carrera de un artista, una cantadora del flamenco, o se vuelve a las esencias? ¿Cómo es la carrera de un artista de...? Bueno, es verdad que hay que, para beber, la fuente es esa, ¿no?, la esencia, ¿no?, del flamenco tradicional, de artistas como Manolo Caracol, como Antonio Mairena, Vallejo, todos aquellos artistas antiguos, que le decimos nosotros cantadores antiguos, que nos dejaron un legado maravilloso para muchísimos jóvenes ahora, pues llegar a tener en nuestras manos. Para mí cada vez que me regalan un disco o yo encuentro algún disco de algún cantador antiguo, la verdad es como si fuera un tesoro, ¿no? Y lo guardo como un tesoro.
adoro, incluso algún compañero me lo pide y digo, no quiero porque no quiero perderlo, ¿no? Porque para mí es una joya de la cual estoy aprendiendo y estoy viviendo, ¿no? El otro día estaba aquí con nosotros Juan Valderrama y nos contaba lo difícil que es muchas veces llegar a los jóvenes con la copla. Con el flamenco se consigue llegar, o sea, ¿qué tipo de público va? Porque desde luego, viendo, también hay mucho joven que sigue a un artista como Argentina. Sí, bueno, yo sinceramente tengo la gran suerte de que en algunos conciertos pues han venido niños con 7 años y bueno, pues emocionados y la verdad que la que estaba emocionada más era yo de decir, bueno, pues hoy es el futuro, ¿no? de la afición del flamenco para que sigamos, porque bueno, el flamenco es nuestra música, cuando salimos fuera de nuestro país, lo primero que le decimos cuando somos españoles, flamenco, ¿no? Entonces es nuestra música y tenemos que respetarla, quererla y yo adoro mi música y bueno, gracias a ella pues no solamente profesionalmente estoy aprendiendo, sino personalmente me aporta también, ¿no? ¿Dónde crees que está mejor valorada la música flamenca o el flamenco en general? ¿Dentro de España o fuera de nuestras fronteras? Que es evidente que una de las cosas más características cuando se habla de España es el flamenco. ¿Aquí está infravalorada o no? A ver, aquí está valorado, pero es verdad que hay muchísima gente que desconoce lo que es realmente el flamenco, ¿no? Y hoy día, pues, es verdad que se está etiquetando a bueno, pues, artistas que no son flamencos, ¿no? Y que es un poco como esa fusión, ¿no? Y es verdad que el público, y sobre todo el público joven, pues, se pierde un poco, ¿no? Y parece como que... Yo creo que, yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Como que estamos engañando, ¿no? Porque flamenco no es eso, flamenco es, pues, por ejemplo, lo que hago yo, por no citarme a mí, otros artistas, ¿no? Por ejemplo, Miguel Poveda, ¿no? Que es un artista muy grande al que yo admiro muchísimo y bueno, es verdad que cuesta mucho llegar a la juventud, pero es verdad que intentamos luchar por eso, ¿no? Por crear esa semilla del flamenco más tradicional. Bueno, el currículum de Argentina, vamos, para no acabar, pese a su juventud, 2 veces nominada a los Grammys latinos, en el 13 y en el 15, por 2 álbumes. ¿Qué supone para una cantaora estar nominada a estos premios, digamos, tan importantes? Lo digo porque pocos cantantes de nuestro país lo han conseguido y usted no es del pop, que es, digamos, o el rock, que es lo fácil. No, usted es haciendo lo que hace. ¿O tú haciendo lo que haces? Pues yo fui la primera sorprendida, la primera vez. De hecho, no me lo creía. Pero bueno, la verdad que fue un regalo y yo creo que ya el premio es estar nominada con artistas muy importantes como, por ejemplo, Tomatito, que fue el que se llevó el Grammy ese año, Estrella Morente, Miguel Poveda, José Merced, Vicente Amigo. Estar ahí ya nominada ya para mí es un premio y la verdad que le agradezco. Y la segunda nominación, si la primera no me la creía, la segunda menos. Digo, esto es imposible, pero llegó y yo contenta de recibir estas buenas noticias que, bueno, a nadie la amarga con dulce. Bueno, ¿qué novedad podemos encontrar en la vida del artista, que es el álbum que, digamos, vas a, bueno, no sé si estrenar, porque ya lleva 1 año aproximadamente, pero que se van a encontrar los espectadores y la gente que quiere ir al Rialto el próximo día 20 de noviembre? Bueno, pues la vida del artista bueno, es un homenaje a todas las disciplinas artísticas que existen, partiendo desde mi mundo, que es el flamenco y la música. Hicimos un concurso internacional de pintura para que fuera la portada de mi disco y lo ganó un pintor de Ayamonte, de Huelva. Y bueno, pues en este disco está la colaboración de Juan Diego, el actor, Joan Albert Amargós, arreglos de varios temas, guitarristas flamencos y también bajo la producción de José Quevedo Bolita, que es guitarrista y productor de mis 5 discos. Y bueno, yo creo que unas colaboraciones grandiosas. Hay un fado también, hay un tango argentino, no solamente flamenco, sino quería también un poco homenajear a otro género, ¿no? Y meter un poco en otros géneros que para mí era la primera vez, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el fado. ¿Cómo es un directo a Argentina? ¿Qué se va a encontrar el espectador cuando vaya ahí? Porque una cosa es lo que usted está diciendo, no nos desveles todas las sorpresas, digamos, pero ¿cómo es ver a Argentina en directo? Bueno, pues ya no solamente escuchar a mí, sino de disfrutar de mis compañeros. Va a haber un poquito de todo, por supuesto el disco completo y bueno, pues fandangos de Huelva, seguirillas, soleá, cantes de trilla, cantes en desuso también, porque en estos discos anteriores pues lo que también he intentado poner en valor los cantes que se están olvidando, ¿no? Y que muchos artistas pues estamos dejando ahí. A mí me gusta eso, pues rescatarlos y bueno, y ponerlos en valor, ¿no? Que son muy importantes, al igual que todos los cantes. Bueno, se ha comparado su voz con muchos artistas de como la copa de un pino, me atrevería a decir, pero por no citarles y evitar las comparaciones, ¿por qué tu voz es tan especial? Que a mí desde luego me encanta. ¿Qué te hace tan especial y diferente?
Pues... No, lo digo porque yo no lo sé, porque yo no sé qué sale natural, yo no sé si que se tiene que ensayar mucho, no lo sé, pero desde luego llama la atención. Bueno, es verdad que al igual que un atleta, entrena su cuerpo, ¿no? Las cuerdas vocales son un músculo y hay que trabajarlo y bueno, es verdad que el ensayar y el estudiar, ¿no? Aprender las letras, los cantes, todos los estilos, eso requiere tiempo, pero es verdad que la voz se hace sola, ¿no? Yo creo que es algo que se lleva y poco a poco pues, va madurando y va cambiando. Oye, aquí ya estás en esta gira que acabas ahora en Madrid, bueno, no sé si acabas o prosigues, pero has estado en Guadalajara, Anoto, has estado en Toledo, has estado por diferentes sitios en Andalucía, en Barcelona. ¿Qué digamos, escenarios le faltan a Argentina por pisar? Porque desde luego está en toda la geografía española. Bueno, me falta. ¿Todavía? Sí, me faltan algunos, es verdad. Sí, algunos he repetido varias veces, pero es verdad que faltan. Hay zonas por las que yo todavía pues, no he pasado y me encantaría pasar. Pues tendrás que pasar. Bueno, ya lo saben, 20 de noviembre, 21 horas a las 9 de la noche en el Teatro Rialto de Madrid. Pueden conseguir las entradas, ahí lo ven, en ese número de teléfono y en los canales habituales de venta, en entradas.com, en butacaoro.com, en el Corte Inglés y en el 902-488-488. Y por cierto, en las entradas del teatro también, ya lo saben, este concierto que organiza eventos con Encanto y también el Grupo Intereconomía, así que ya lo saben. Y Argentina, yo no sé si robarte o pedirte o atracarte a ver si te atreves a cantar algo aquí. ¿Sí? Claro que sí. Pues venga, pues por favor, venga, vamos aquí a capela a escuchar aquí a Argentina, venga. Trozo de mi Andalucía, tierra que rebosa luz, bañada por la bahía, sello del pueblo andaluz. Huelva con sus colombinas, tierra llana, tierra cautiva, la de las tres carabelas, la guapa, la más marinera, de plata pinta la noche, el andévalo Aracena, vente a soñar conmigo, a vivir Sierra Morena. Huelva suena diferente, Huelva de sencilla gente, magia la de su fandango, rica en orilla de encanto. Huelva suena diferente, Huelva de sencilla gente, magia la de su fandango, rica en orillas de encanto. Bueno. Argentina, que te voy a robar un beso porque yo después de esto, bueno. Decimos los demás ahora. Venga, ahora. Después de esto uno se queda mudo. 20 de noviembre, ya lo han visto, ya no solo por lo que ha dicho con esta exhibición, yo no me lo perdía. 9 de la noche, Teatro Rialto de Madrid, en mitad de la Gran Vía. No se lo pierdan, ahí saben cómo conseguir las entradas. Argentina, que muchísimas... Has hecho conmoverse a Juan Ramón Jiménez. Muchas gracias. Qué bonito. Argentina, 1000 millones de gracias. Gracias a vosotros. Brevísima pausa de publicidad. Nos reponemos de esta emoción que sin lugar a dudas ha sido la actuación de Argentina. Antes, Bea Fajardo, cuéntanos algún consejo, venga, asesoramiento legal de nuestro abogado de cabecera. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Duran y Duran Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Duran y Duran Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito.
10:30 de la noche, les vamos a contar ahora una de esas historias que afortunadamente, les adelanto, ha tenido un final feliz, pero que indignan a todo ciudadano que la escuche, como muy probablemente les vaya a ocurrir a ustedes. Se trata del caso de una familia en un barrio de Barcelona que detectó que unos ocupas de su inmueble, que alguien, en definitiva, les habían pinchado su luz, es decir, que se habían enganchado a su corriente eléctrica y por tanto les estaban robando electricidad. Cuando esta familia, el padre de esta familia, se percató, hizo lo que todo el mundo haría, cortar el enganche y evitar que les siguieran robando la luz. ¿Cuál fue la reacción de estos ocupas que vivían debajo de ellos? Pues robar, atención, la silla de ruedas eléctrica del hijo de esta familia, un niño que tiene algún tipo de enfermedad que requiera, por ello van este tipo de silla de ruedas, ¿no? El menor deja todas las tardes la silla candada en el rellano de su casa y el miércoles pasado vio que su silla no estaba. Lo denunciaron a la policía, a los Mossos, y ¿cuál fue su sorpresa? Que descubrieron que los autores del robo habían sido los ocupas que para más INRI intentaron vender la silla eléctrica a través de Internet. Una historia, desde luego, muy truculenta, injusta, que aunque haya tenido el final feliz, es que la policía haya conseguido detener a esos ocupas que robaron la silla, desde luego es escandalosa. Bueno, vamos a conectar en directo con Barcelona. Ahí está Lucas, el padre de esta familia, a quien ya saludamos. Lucas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está su hijo después del susto de ver que su silla no estaba y que se la habían robado? Claro, es que yo por la mañana me fui a tirar la basura, lo vi que la silla no está. Y claro, cuando lo he subido arriba al piso y lo comenté a mi mujer, en este momento se despertó el niño y estaba escuchando nuestra conversación, entonces estaba llorando mucho, que claro, que son sus piernas y por esta silla estaba llorando muchísimo. ¿La consiguieron recuperar en perfectas condiciones? Esto fue el miércoles cuando se la robaron, el viernes creo que la recuperan. ¿Cómo estaba la silla? ¿Estaba en perfectas condiciones o no? ¿O estaba defectuosas, con golpes? ¿Cómo estaba, Lucas? Mira, las sillas son partes cosillas que estaban rotas. Hace el mes pasado, unos 2 meses, lo rompieron un plástico que está por debajo del brazo derecho. Pincharon la rueda, pero claro, yo arreglé y bien, y esta vez cuando lo robaron la silla, entonces tiene unos par de cosillas pequeñas, desperfectas, pero la más importante es que está funcionando todo correctamente y que mi hijo puede salir a colegio y dar un paseo con nosotros. Es que... Exacta de su hijo, Lucas, ¿por qué le hace o qué enfermedad tiene para requerir una silla eléctrica que encima creo que tiene un coste muy elevado, ¿no? Cuéntenos qué tiene su hijo exactamente. Pues lo cuento un poquito de principio, lo cuento un poquito de todo. Hace unos 15 años que vivimos en la España, y vivimos antes en Lérida, y mi hijo empieza a salir con la enfermedad de cáncer. Y tenemos que venir a hospital, aquí en Barcelona, en Hospital Valdebrón. Salido la resonancia y tenía tumor de la espalda, exactamente de médula, que con esto no puede andar más. Hacemos lo que podemos, hacemos los ejercicios, hay muchas posibilidades que lo puede hacer algo. Pero ahora mismo, de momento, la silla son sus piernas. Necesita, como yo, las piernas. La historia, Lucas, más allá de la enfermedad de su hijo, es que es como la hemos contado, ¿no? De repente usted un día se da cuenta de que alguien se ha enganchado a su corriente eléctrica, a su luz, le están robando la electricidad, usted decide desconectarla y ahí es cuando empezaron los problemas y cuando las personas que se habían conectado a su electricidad deciden robar la silla, ¿es así? Claro, es que exactamente lo pasó así porque entramos aquí en el piso, que el piso a mí me gusta, pero claro, la silla de rueda no lo entra. Entonces, propietario de su parte lo metido un enchufe abajo por la escalera que podemos cargar la silla. Pero los vecinos, cuando lo cortaron la luz de sus pisos, que hace mucho tiempo que no lo pagan, no puedo decir exactamente fecha porque no lo sé.
No estoy seguro, lo digo de esta forma, no estoy seguro cuánto tiempo, pero hace unos cuantos meses que no tienen la luz. Entonces lo compran un cable largo y se conectan con nosotros. De primer tiempo estaban quitando los cables de SIA de mi hijo y luego lo compraron doble enchufe y se conectan. Pero claro, poner con un cable tan pequeño por la escalera es que la luz va a saltar 2x3. Y llegado un día que vengo de trabajo y claro, lo vi que no podía cargar la silla y me vienen a tocar la puerta que voy a enchufar la luz porque ellos necesitan. Y ya lo dijo a los vecinos que no voy a enchufarlo porque yo estoy muy cansado y vengo de trabajo, quiero cenar y quiero dormir. Entonces lo cierro la puerta frente de ellos. Entonces me vuelven a picar la puerta más fuerte. Entonces abro la puerta y lo dije que si me vuelve a picar la puerta así, pues voy a llamar a la policía. Y desde entonces tenía que llamar a la policía porque no querían parar de tocar la puerta. Viene la policía, lo calman un poquito, pero claro, por la mañana cuando me levanté y me fui a tirar la basura, la silla no estaba. Y yo estaba muy seguro que son ellos. Es que todos los vecinos del barrio lo conocen esta gente y lo saben lo que hacen. Lucas. Que lo hacen... Dime. No, que entonces decía, sí, son ellos, porque les detuvieron finalmente el viernes, cuelgan en Wallapop o en internet la silla para intentar venderla encima y sacar dinero de la silla de su hijo enfermo, que esto sí que clama al cielo. Han estado 2 o 3 días en el calabozo, ya les han soltado y ahora parece que les están haciendo a ustedes la vida imposible con amenazas, con insultos, a usted y a su mujer, ¿no? Sí, es correcto. Es que lo pasó cuando lo dejaron de salir del prisión ayer y salimos con mi mujer a dar una vuelta, entonces ya me lo dicen que voy a policía de retirar la denuncia, que yo no voy a hacer esto, porque esto no puede seguir así. Si yo salgo de este piso, lo entra otra persona, lo puede pasar lo mismo con esta gente. Y cuando mi mujer lo tiene mucho miedo salir, como los niños, salir del piso y entrar por el piso, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Entonces, ahora lo que podemos hacer, pues lo hacemos lo que podemos a todos los sitios y hablar. Y claro, como mi mujer hoy ha salido conmigo 3 menos 10 y estaban por toda la calle gritando las palabrotas que prefiero no decirlo. Es que yo prefiero que lo vean más personas, que a ver si alguien lo puede ayudar a hacer algo con esta gente, porque ya no podemos vivir. Yo esta noche lo he dormido solo 1 hora, y no es primera vez así. No es nada agradable, desde luego, Lucas. Entonces, ¿te consta ya por último que estos vecinos están ahí ocupando, que entiendo que no pagan alquiler y no están de una manera legal en ese inmueble y encima haciendo la vida imposible al resto de vecinos que de una manera legal y honrada trabajáis y os pagáis el alquiler de vuestros pisos, ¿no? Correcto, es así. Reunimos con los vecinos y estamos hablando de este tema que yo quería ir con todos los vecinos y hacer una denuncia más fuerte, que más personas son mejor. Pero de todo el barrio donde lo vivimos, todo el mundo tiene miedo de ellos. Clarísimo. Así no podemos seguir toda la vida. Y hay que hacer algo. Lucas, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato y muchísimo ánimo, desde luego, en esta defensa de lo que deberían hacer las instituciones, el Ayuntamiento, el Estado, que es garantizar tu vida tranquila, tu tranquilidad, la tuya y la de tu familia, echando a una familia que está de una manera ilegal en un piso que os está haciendo la vida imposible. Y no lo hacen. Así que esperamos que con esta entrevista y tantas cuantas haga falta, te haremos para contar tu caso y esta injusticia que estás viviendo tú y tu familia. Así que gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido este caso? Es que encima que roben la silla y que la pongan en internet a la venta por 1.000 euros para lucrarse del sufrimiento de un menor, me parece unos ocupas, un horror. Es absolutamente intolerable, ¿eh? Nada de tolerancia cero. Esto es intolerable. Churchill decía que una democracia, como Dios manda, cuando suena a la puerta de tu casa a las 5 de la mañana, es el lechero. Aquí es un ocupa.
Aquí es un ocupa que además está protegido. Es el único país del mundo en el que esta chusma de ocupas, que son auténticas chusmas, son escoria social todos ellos, están protegidos por un cuerpo legislativo absolutamente esclerótico, que está absolutamente emasculado por el miedo a adoptar medidas de fuerza contra la invasión de la propiedad privada de los ciudadanos con cuyos impuestos esos legisladores escleróticos cobran sus sueldos, sus sueldazos, por mejor decir, y disfrutan de una serie de prebendas y bagatelas que para sí quisiera el ciudadano que les paga el sueldo. Bueno, pues aquí la víctima es la que tiene que padecer el miedo del legislador, de ese legislador emasculado por el miedo a lo políticamente incorrecto, porque claro, lo políticamente incorrecto es el uso de la fuerza legítima del Estado para vulnerar, para reparar, por mejor decir, la propiedad privada que ha sido vulnerada por una chusma de ocupas. La víctima de la ocupación resulta que si sigue el camino legal, se mete en un viacrucis de 2 a 5 años. Miren ustedes, en los países civilizados, en la democracia de Churchill, que cuando suena a la puerta a las 5 de la mañana es el lechero, y no es ni el comisario Villarejo ni una chusma de ocupas, en los países civilizados, en esa democracia de Churchill, cuando tú llegas a tu casa y te la encuentras ocupada, a los 5 minutos estás en la comisaría y a los 6 minutos la policía saca a los ocupas de grado o por la fuerza. De grado o por la fuerza. Y además los lleva a prisión, hasta que el juez decide qué hacer con ellos. Bueno, aquí no. Aquí no. Si el dueño de la casa les corta la luz y el agua, resulta que el ocupa... Es que esto es surrealista. Resulta que el ocupa los denuncia por agresión, acoso, por dejarles sin los suministros esenciales para la vida cotidiana. O sea, a un pensionista le cortan la luz cuando el invierno viene duro, pero a un ocupa no se le puede cortar la luz, ni se le puede cortar el agua. O sea, esto... Pero ¿qué coño de país es este? Xavier. Sí, bueno, fundamentalmente estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo que además estas cosas... Antes, en esas escaleras de vecinos había ciertas solidaridades y ciertas connivencias en las que esto era imposible. Ahora hay escaleras en las que quedan viejitos y gentes de orígenes, pues como el que nos hablaba, no sé cuál, me da lo mismo, pero que no tienen la firmeza o la soltura para desenvolverse en una sociedad en la que le es alguna cosa de lo que pasa allí le es ajena, ¿no? Lamento que no hayan sido capaces esos vecinos de arreglar esta situación de una manera, no digo ni violenta ni tramposa, sino simplemente coger a estos pollos y decirles que ni hablar. Que, en fin, ya empieza a ser hora. Y desde luego el gran problema de nuestros gobernantes municipales es que, bueno, pues... no sé si es que dan votos los ocupas o es que da mucho miedito enfrentarse a ellos. En el caso de Barcelona sí lo sé, hubo un alcalde que tenía un hijo que era ocupa. Y entonces, entonces se cambió la política municipal hacia los ocupas, se les favoreció todo, absolutamente todo, y todo el mundo sabe en cada barrio... ¿Se puede decir el alcalde? Sí, era un alcalde socialista que hubo un cierto tiempo después de Maragall en Barcelona. Tenía un hijo que actuaba en el barrio de Gracia, y ahí pues... empezaron a proliferar las viviendas de ocupas y a no actuar por ese complejo del buenismo que algunas fuerzas políticas demuestran, pues, entre otras cosas, con los ocupas. Bueno, en Madrid no es solo que el hijo, bueno, en este caso no sé si algún hijo de Carmena es ocupa, lo que sí sabemos es que hay varios concejales que han sido ocupas. La que es una ocupa es ella. Ella es una ocupa. Bueno, el caso es que hay por lo menos 3 concejales que me vienen ahora mismo a la mente que han sido ocupas. Es que, por desgracia, estamos ahora en una época en España en la que se ha considerado que todos los ocupas, por el mero hecho de serlo, eran víctimas y ha habido un movimiento de solidaridad
instrumentalizado por Podemos y por su entorno, y por lo tanto se ha dado carta blanca a los ocupas y han ocupado espacios que jamás tendrían que haber ocupado. Recuerdo, por ejemplo, que ahora mismo en Madrid hay un edificio municipal ocupado por la Ingobernable, y el ayuntamiento actual, liderado por Carmena, que se supone que venía a defender lo público, cuando se trata de defender lo público, es decir, un edificio municipal ocupado, no está desahuciando no está desalojando a esos ocupas, y ahí sigue desde hace más de un año ocupado ese edificio. Dicho esto, me gustaría añadir una cosa. Me gustaría saludar y reconocer y homenajear la valentía de este señor. O sea, hace falta ser muy valiente para, teniendo esos vecinos, prestarse a dar su testimonio aquí en la televisión. Además lo ha dicho, que tienen cierto miedo, cuando salen a la calle les insultan, estos ocupas tienen atemorizado. ¿Por qué tiene que brillar la valentía de este señor? Claro. Que efectivamente lo es. Suscribo tus palabras. ¿Por qué tiene que brillar? Me gustaría porque que no tuviese el Estado le ha abandonado. Me gustaría que no ocurriese esta situación. Claro. Por supuesto que me gustaría que no fuese así. Pero en todo caso, no quiero dejar de poner en valor la valentía de este señor dando la cara de esta manera. Pero tenemos un problema... Un momento, vamos a completar esta primera ronda con Rocío y Miguel Ángel, que todavía no les he escuchado, y después, si queréis, algún matiz posterior también. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que las alcaldesas Colau y Carmena están aquí apoyadas por las plataformas de ocupas. Y las plataformas de ocupas no surgen de la noche a la mañana por arte de magia, sino que eran grupos, esto me lo cuenta uno de los concejales ocupas de Podemos, eran grupos que venían subvencionados por otros gobiernos del PP, por cierto, en Madrid, que les engrasó porque no les querían tener en la calle pegando gritos. Y entonces las asociaciones de Arganzuela, una de ellas es de las que surge uno de los concejales ocupas, presumía de que ellos llegaron ahí con tanta fuerza y montan los círculos de Podemos porque previamente Gallardón y Botella les soltaban partidas presupuestarias todos los años con las que fueron llegando pues, a tener el poder que tuvieron. Y esto ustedes lo pueden comprobar, hay artículos publicados. Entonces, ¿qué pasa? El buenismo con los ocupas no nos lleva a ningún sitio. Hay que acabar con esta plaga. Y para acabar con esta plaga hay que hacer una defensa férrea de la propiedad privada. Hay que hacer un registro de alquileres y de compraventa. Y el que no esté en ese registro en 24 horas tiene que ser desalojado por la fuerza. Sí, por la fuerza, sin tan siquiera preguntar y no tener ningún tipo de complejo. Porque es que es peor. Es que hoy en Madrid no solo hay ocupas, es que hay 3 empresas que se dedican a desalojar a los ocupas que pertenecen a las mismas plataformas y te ofrecen 3 precios. ¿En cuánto tiempo quieres desalojar? ¿En 24 horas, en 48 horas o en una semana? Y cobran. Así es, y eso lo he visto yo. Entonces, esta es la realidad de Madrid hoy y por no decir de Barcelona. Y claro, es como siempre que el buenismo nos lleva luego a lo que estamos viendo hoy en Barcelona y estamos viendo en muchos barrios de Madrid. Esto no es de la noche a la mañana, es una legislación laxa de blanditos y es la subvención a miles de asociaciones que, desde luego, si Vox llega algún momento a estar en el ayuntamiento, se acabaron las subvenciones a todas estas asociaciones, pero vamos, de la noche a la mañana. Y hay muchas a las que quitar subvenciones. Y además no engañan a nadie. Uno ve su objeto social y lo dicen abiertamente, defender la ocupación, pero lo dicen con todas las palabras y aquí nadie dice nada y le seguimos regando con el dinero de todos los madrileños y todos los barceloneses y, bueno, y toda España, así todos los días. Entonces yo creo que esto ya es un tema del que ya tenemos que pasar del quejarnos a la acción contundente y si no, además, vamos a ver lo que va a pasar en los barrios, ya lo estamos viendo, el Raval, lo que está pasando. Miguel Ángel. Bueno, primero, pues también, ¿no? Una solidaridad, ¿no? con este señor, ¿no? que ha hablado, ¿no? Y viendo pues, lo que han hecho con el hijo, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. Pero yo quiero abundar quiero intentar analizar dónde reside el problema. El problema no reside tanto en la ley como en la aplicación de la misma, porque la ley no permite la ocupación, la ley no lo permite. El ir a una vivienda vacía, claro, porque si no está vacía o las personas que allí han salido, evidentemente es otra cosa, no es un delito grave que es allanamiento de morada. Pero el ocupar una vivienda vacía no está permitido por la ley. ¿Dónde está el problema? El tiempo que se tarda en echar a esas personas que han ocupado esa vivienda.
Y volvemos al problema de siempre, la reforma de la justicia, el que la justicia va a los pasos que va. Porque la ley en ninguno de los casos está permitiendo ese comportamiento prohibido. La ley está protegiendo la propiedad como queremos que la proteja. Pero el problema es que se tardan 9 meses o que se tardan 8 meses en echar a unas personas que han ocupado. Y por cierto, que pueden estar perfectamente, como ha sido el caso, que pueden estar perfectamente nutriéndose de la luz, el teléfono, etcétera, que encima tiene que venir a pagar el propietario o los que se enganchan. Pero, vecino. Quiero insistir en esta parte. La ley no lo protege. La ley no lo prohíbe, pero la ley... No lo protege. El problema es que la ley no protege suficientemente el derecho de propiedad. Mira, pero por la mala aplicación, porque la justicia no es rápida. En el horizonte europeo, las constituciones tienen consagrados una serie de derechos. Nosotros tenemos el derecho al trabajo, que no sé para qué lo tenemos consagrado, que luego no sirve para nada. Y tenemos muchos otros derechos más, pero el de la propiedad no. Lo que tenemos es el derecho a no permitir la entrada en nuestra propiedad, que es otra cosa. El derecho a la propiedad como tal no es un derecho consagrado por nuestro ordenamiento constitucional. Pero no solo eso, que es muy importante. Luego es que las leyes nadie se ha preocupado por ellas, porque este es un fenómeno relativamente reciente, porque hay formaciones políticas que claramente conchavean con la idea del ocupa, llevémonos bien, o vamos a producir aquí un lío que esto acaba... Hay que proteger el uso que más les gusta. Mira, por ejemplo, hay que proteger el uso, que es un derivado de la propiedad, un señorío menor. Déjame acabar. Mira, hay ayuntamientos, y te puedo decir 3 en Madrid, que les parece lo más adecuado del mundo empadronar gente en pisos patera. Y hay pisos de 50 metros donde hay 15 personas empadronadas. Favorecen eso. Es más, hay ayuntamientos en Andalucía, aquí hemos traído esa grabación que es muy ilustradora, donde la gente de los servicios sociales del ayuntamiento asesora sobre cómo hay que hacer para enganchar la luz, o cómo hay que hacer para que no te saquen, o cómo hay que hacer para... Eso no puede ser de un instrumento como es la administración municipal. Y ahí hay que entrar a patadas porque es intolerable. Nosotros hicimos un programa especial, ¿te acuerdas que lo llevaste tú? En el que había 2 hermanas de un pueblo de Madrid a las que por una enfermedad de su madre les entraron una familia allí, se pensaron que les llamó un vecino, oye, que se marchan, porque los vieron cargar colchones en unas furgonetas y los niños y no sé qué, allí vivían muchísimos. Bueno, se fueron unos primeros días de agosto, estas 2 chicas y su madre, que por cierto creo que al final falleció. Bueno, el caso es que se animaron a recuperar el piso, hicieron obras porque estaba hecho un desastre, cambiaron la cerradura, no sé qué, y a finales de mes van y vuelven los otros, y los denuncian y tienen que ir a un tribunal de justicia a defenderse por haber allanado lo que es su propiedad, que ya es el colmo de todos los colmos. Se habían ido de vacaciones, entiendo. Claro, era en Marruecos, que se habían ido a Marruecos y volvieron a comienzos de septiembre, y al ver su piso ocupado recuperado por la familia, les denuncian. Yo creo que la Constitución sí que reconoce el derecho. Un auténtico... El artículo 31 no dedica ninguno a la propiedad, dedica a la inviolabilidad del domicilio. Reconoce la propiedad privada y el derecho a la propiedad privada y el derecho a la herencia. Protege la propiedad salvo toda omisión por mi parte. El artículo 31 reconoce la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Ya estamos en el debate de leguleyos. Ya estamos en el debate de leguleyos y estamos hablando de algo que afecta a la propiedad privada de los españoles modestos, de las clases medias, de las clases medias bajas y de los españos que están por debajo de las clases medias bajas. Y quien sufre una ocupación que puede ser una persona... Que yo no lo defiendo, a mí no me metas en eso, que yo no estoy defendiendo eso. Oigo los violines de la Arcadia feliz, con esa constitución en la que todos somos muy buenos, la constitución de las Cortes de Cádiz, los españoles son justos y benéficos, y un cuerno. Y un cuerno de justos y benéficos. Esto es muy sencillo. Y no es demagogia lo que estoy diciendo. Esto es muy sencillo. Copien ustedes lo que se hace al norte de los Pirineos y más allá del Atlántico. O sea, en España se produce la situación verdaderamente esperpéntica, o sea, que parece escrita por Valle Inclán, de que si tú llegas a tu casa y te la encuentras ocupada ante ese momento de enajenación, de ver tu casa ocupada por una horda de piojosos
y los sacas a bofetadas, porque es un momento de enajenación que a todos nos puede llegar. Yo llego a mi casa y me encuentro una caterva de puercos sentados en mi sofá, bebiéndose mi whisky, viendo mi televisión y destrozando mi librería, y coño, pues te da la vena y los sacas, a bofetadas. Eso no es situaciones perpénticas. Ellos se quedan en... Es un delito muy serio. No, perdona. ¿Delito muy serio proteger mi propiedad? No, que digo, ¿ante un asalto? Que no, situaciones perpénticas no de Valle Inclán, de la España actual. Yo que los he sacado a bofetadas, voy a la cárcel, mientras los ocupas se quedan en mi casa bebiéndose mi whisky, consumiendo mi luz, mi agua, mi gas, y nadie repara los daños. Bueno, y el que va a Chirona soy yo. Permíteme lo de las constituciones. A ver. Todas las constituciones de nuestro entorno, la francesa, la italiana, la portuguesa, consagran la propiedad como un derecho fundamental. Nuestra Constitución no. Y es una excepción. Artículo 33.1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Como un derecho fundamental. No está en el capítulo de derechos fundamentales, pero cierto. Sí que está ¿Qué capítulo es? ¿Cuál es? ¿Qué capítulo? Este es el título primero, capítulo segundo, sección segunda. Artículo 33.1. Vamos, se reconoce el derecho a la propiedad protegida. No es un derecho fundamental, como sí lo es en Francia. Bueno, en fin, es un tema que aquí ya saben que hemos... que no sé, yo a lo mejor brevemente, Miguel Ángel. Bien. No lo sé, no, Eduardo, es que no, hombre, hay que decirlo todo. Es ¿te tiras 5 años? Que no. ¿Te tiras 5 años viviendo en un hotel o de gorra en casa de un amigo o de un familiar hasta que un juez... decide que hay que sacarlos? Déjame decirte lo que yo estoy diciendo. 5 años después. La policía puede actuar. 5 años después. Bueno, oye, venga, que es que vamos a avanzar. Venga, que tenemos a nuestro próximo invitado. No, adelante, Miguel Ángel, pero concluye, por favor. Precisamente era la crítica que estaba haciendo yo. Precisamente esa es la crítica que estaba haciendo, que la justicia es demasiado lenta. Porque y me dices que es un delito que yo lo saque a bofetadas todo lo contrario, es que no me has escuchado. Bueno. Lo que he dicho es que si entran en tu casa, que eso no es una ocupación. Si pero a patadas en el culo sale. No, pero digo que eso no es una ocupación, Eduardo. Eso es otra cosa, es un delito muy grave. Lo de la ocupación es una vivienda que está vacía. Y que no hemos tenido una señora ciega, otra cosa es la usurpación. Claro, es que pongamos cada cosa en su sitio, que por supuesto no es querida por nuestro ordenamiento jurídico, porque ataca la propiedad, y que el problema que tenemos es que no existen los mecanismos suficientemente rápidos para acabar con ella. Es lo único que yo he dicho. Miguel Ángel, yo no he dicho otra cosa. Y es que te llega su señoría y te dice, es que claro, han entrado con un niño... un perrito y una cabra. Entonces, como hay un niño, un perrito y una cabra, no puedo dejar al niño en la calle. Bueno, sí. Mire usted, bueno, pues se harán cargo. Yo me tengo que quedar en la calle. Efectivamente. Bueno, esto ocurre y son ejemplos concretos. Aquí no nos inventamos nada y hemos contado el ejemplo que nos contó Xavier, el de la señora ciega, ahora este que les acabamos de contar de este pobre padre y madre que a su hijo le robaron la silla, los ocupas, más allá de robarles la luz y la electricidad. Bueno, clama al cielo, nosotros como ejercicio de denuncia social, ahí lo dejamos. Vamos a seguir avanzando, porque quiero que conectemos con el subdirector de Moncloa.com, este portal que ha publicado hoy unos audios del excomisario Villarejo muy interesantes con el marido de la por entonces, en 2009, secretaria general del Partido Popular. En los audios hablan de los movimientos judiciales en la investigación del caso Gürtel y que empiezan a salpicar, evidentemente, al Partido Popular en aquel entonces. Saludamos ya a Antonio Rodríguez. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Antonio, si te parece, vamos a recopilar qué es la información y los audios más destacados que hoy publicabais en Moncloa.com e iniciamos esta interesante charla, si te parece. Venga, vamos a verlo. Durante 5 meses se produce una actividad frenética de llamadas y encuentros entre el comisario José Villarejo y el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Era 2009. En estas conversaciones se revela información sensible de casos de corrupción que afectaban al Partido Popular. Curiosamente, estas llamadas se producen cuando Cospedal era la número 2 de los populares. En estos audios, el marido de Cospedal deja claro de parte de quién llama. Es que me preguntaba nuestra amiga, dice, oye, mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos.
Hablan de la investigación en torno al caso Gürtel, de la que también forma parte Villarejo. ¿Tú crees que van a más con eso? Sí, porque hay chicha, hay mucha chicha, ¿eh? Mucha más de la que él se cree. Él piensa que tiene controlado y justificado lo suyo aquí dentro, porque esto lo conseguí de aquí, esto aquí. Él tiene hecho 4 números y tal, porque piensa que le cuadran, pero hay muchos datos fuera, hay muchas cosas que están, ¿no? Hay mucha chicha, entonces... En esta misma conversación, Villarejo alerta al marido de Cospedal de un altercado que tiene Bárcenas en un conocido restaurante de Madrid con los investigadores que llevaban el caso. Si es que está haciendo muchas tonterías. No, pero yo, además, fíjate, me preocupó, me dio la impresión como si se hubiera farlopeado o algo así, porque iba muy excitado. Y le recomienda que le diga al Barbas que le tranquilice. ¿A quién se refería? Sí, a Rajoy. Lo toca a este y tal, al Barba, y dile, oye, que se tranquilice, porque fíjate qué espectáculo. También Villarejo le cuenta que avisó a Juan Cotino de la operación Gürtel en Valencia, concretamente del registro que se iba a ordenar a uno de los principales investigados, su sobrino Vicente Cotino. Te digo, mira, estamos intentando lo posible, digo, pero dile a tu sobrino que limpie, pues si hay un registro de que limpie todos los papeles. En estas grabaciones, el excomisario Villarejo también presume ante el marido de Cospedal de haber parado otra parte de la investigación relacionada con pagos en B del Partido Popular. Ahí has visto que se ha conseguido pagar, como te dije, lo de los pagos de esos en B. Unas recomendaciones e informaciones que se producen a lo largo de 5 meses de llamadas. Bueno, Antonio, estos nuevos audios de Villarejo que demuestran lo bien relacionado que estaba con el entorno del Partido Popular, porque desde luego López del Hierro no es cualquiera, era el marido de la por entonces todopoderosa secretaria general María Dolores de Cospedal. Así es, el señor Villarejo actuaba un poco de agente doble en el caso de Gürtel, por un lado investigando con sus compañeros de la policía ese caso tan grave de corrupción y al mismo tiempo trasladando nada más y nada menos que al marido de la secretaria general del Partido Popular información de primera mano y adelantándose incluso a actuaciones judiciales, unos hechos que desde nuestro punto de vista son gravísimos. Pero es curioso, ¿no?, este juego, Antonio, del que hablas, porque por un lado Villarejo se reúne con Garzón, con la fiscal Dolores Delgado, en esos audios, desde luego, que todavía no han traído consecuencias para la actual ministra de Justicia, demuestra la buena sintonía que tiene con ellos, y por el otro se reúne con López del Hierro para hablar de Gürtel y de los casos de corrupción del PP. Es decir, que tenía una baraja jugando a varias cartas, ¿no?, varias bazas. Yo creo que es la esencia del personaje Villarejo. Se reunía con todos, tenía comidas, conversaciones telefónicas con unos y con otros, y a cada uno de ellos les iba diciendo lo que a él le interesaba. Y en este caso al marido de Cospedal le iba dando información muy valiosa, no solo de Gürtel, sino de operaciones policiales que se iban a desencadenar, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia. Entonces, Antonio, ¿podemos decir que benefició Villarejo al PP a través de su relación con el marido de Cospedal? En esos meses, sin duda. Sin duda, porque le está transmitiendo al señor López del Hierro los pasos que se están dando en el caso de Gürtel. Incluso se jacta de cómo han conseguido que no saliesen ciertos informes en su momento, sino que se prolongasen en el tiempo algunas de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, y luego le da una información valiosísima sobre el caso Brugal, que afectaba a la Diputación de Alicante, o el caso Umbra, que afectó finalmente a la región de Murcia, o el caso que habéis mencionado del sobrino de Juan Cotino, en el que él mismo le menciona cómo ha conseguido a su tío, a Juan Cotino, trasladarle esa información tan valiosa de que queme los papeles. Sí. Bueno, un par de preguntas más, Antonio. ¿Qué te ha parecido el comunicado de la exsecretaria general del PP en el que reconoce que hubo esas conversaciones entre su marido y el comisario Villarejo, ese intercambio de información, pero dice que influyeran en modo alguno en lo que sucedió? ¿Qué te parece este comunicado que estamos viendo en este momento en pantalla?
Hombre, el hecho de que haya hecho un comunicado y que rápidamente haya reaccionado le distingue de la ministra de Justicia que fue haciendo una serie de rectificaciones a lo largo de unos días que nos dejó a todos perplejos. Ahora bien, el comunicado de la señora Cospedal yo creo que se queda corto y en fin, dice que no afectó en nada a las investigaciones. Nosotros en esas noticias que hemos dado apuntamos cómo alguna de las operaciones policiales de las que el señor Villarejo adelanta al señor López del Hierro, al final no se producen las detenciones cuando el señor Villarejo se lo indica a López del Hierro, sino casi un año después, con lo cual esto simplemente es una suposición nuestra. Pudo pasar algo en esos días previos en los que él da el chivatazo al PP, es decir, puede perfectamente alguien que conoce una información de ese calibre trasladarla a las personas afectadas y estas quemar papeles o destruir lo que sea para que no le pillen, y a lo mejor los policías que estaban investigando esos casos tuvieron problemas, porque un hecho cierto es que, por ejemplo, en el caso Umbra, en el que el señor Villarejo dice que en 4 o 5 días se van a producir unas detenciones, esas detenciones suceden 11 meses después. Y ahí lo dejo. Bueno, ya por último, sí, desde luego. ¿Qué te parece, que no puedo dejar de preguntártelo, Antonio, que tras varias semanas de la publicación de los audios de Villarejo con Dolores Delgado, por aquel entonces, en 2009, fiscal y ahora ministra de Justicia, esta todavía no haya dimitido con todo lo que se dicen en esas cintas? Bueno, esa pregunta, como dije la otra vez, yo creo que hay que trasladarla a los partidos. Nosotros hicimos nuestro papel, que es poner a disposición de los españoles, de la ciudadanía, lo que creíamos que era de interés general, algo que tenían que conocer. Es bueno que los españoles conozcan lo que son las cloacas, las personas, cómo actúan en ese entorno. Y nosotros cumplimos nuestro papel, hicimos lo que teníamos que hacer, y en este caso, cuando hemos recibido otros audios que afectan a otras personas, en este caso del Partido Popular, pues hemos seguido el mismo criterio periodístico, objetivo, de facilitar lo que creíamos importante a la ciudadanía, a los españoles. Bueno, por último, ¿va a haber más mañana? ¿Hay segunda parte, digamos, de estos audios que pueden incriminar al Partido Popular o al marido de la exsecretaria general? Sí, mañana mismo, y os animo a vosotros y a todos los que estáis viendo el programa a levantaros a las 6 de la mañana y ver lo que publicamos. Y un titular, que ya quedan solo 7 horas. No lo puedo adelantar, lo siento. Antonio Rodríguez, subdirector de Moncloa.com, gracias por atender a las cámaras del Gato y enhorabuena por este tanto periodístico. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y antes de abrir el debate, me gustaría la reacción, ojo, del PP y del Partido Socialista. En el Partido Popular dicen que no le preocupan estas grabaciones y se remiten a las explicaciones de Cospedal. Y ojo que en el PSOE sí que exigen explicaciones. Si bien es cierto que con la ministra Delgado intentaron pasar página, ahora sí que exigen explicaciones al PP. Vean la doble vara de medir. La señora Cospedal remitió a la dirección del partido esta mañana, antes de hacerlo público, el comunicado que después conocieron ustedes. Nos ha parecido satisfactorio y no nos preocupan en absoluto. Ni tenemos conocimiento de la existencia ni de la no existencia. Es que no nos preocupan. El Partido Popular, ante esta trama, esperemos que mantenga la misma posición, la misma línea de actuación y se aplique el señor Casado con la misma intensidad para reprobar y exigir la comparecencia pública de las personas que aparecen en esas conversaciones, tal y como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Ante esta trama exigimos que el Partido Popular sepa estar a la altura de esta nueva información que afecta al Partido Popular de lleno. Bueno, era cuestión de tiempo, de días o de semanas que Villarejo finalmente es que tiene información de todo el mundo. Sí, bueno, probablemente mucha gente se preguntará por qué la tiene, y hay una información complementaria que aparece hoy en otro periódico a propósito de una cena que tuvo lugar en casa del conde de Godó, en Barcelona, a la que asiste Rajoy, un Rajoy a punto de ser presidente, no sé cómo le llaman, el Club 2011. Del Puente Aéreo o algo por el estilo, en la que hay empresarios de aquí y de allá. Está, por ejemplo, Florentino, el hombre que fichó a Lopetegui,
ese también estaba. Los más ilustres prebostes catalanes de la cosa, en fin, por supuesto Fainé, por supuesto Brufau, están todos allí, ¿no? Y bueno, pues han cazado a Villarejo cuando fue a venderle a otro constructor, mira tú la cosa, en este caso de SACIR, fue a venderle información de lo que en esa cena le decían a Rajoy. Se estaba produciendo una operación sobre Repsol en la que SACIR se quería hacer con el control, en el que Brufau necesitaba del apoyo de la Caixa para defenderse allí numantinamente. Bueno, todo eso se lo fue a vender al que intentaba, que no estaba en la cena, por cierto, Luis de Rivero, intentaba entrar en Repsol. Ese es el negocio de Villarejo, vender información que ha obtenido gracias a los colegas policiales, policíacos, a la chapa y al no sé qué. Y lo digo para que se entienda la afición que tiene Villarejo por estar cerca del dinero fácil de la construcción, sea con SACIR o sea con OHL. Está imputado en 2 o 3 causas penales que tienen que ver con una doctora, la doctora Pinto, que asegura que fue precisamente Villarejo el que le clavó un pincho en un parking a la vista de todo el mundo en Madrid, etcétera, tal, y que, por cierto, esa señora es la que tiene en tribunales al yerno del dueño de OHL, Villarmir. Lo digo para que quede la cosa clara. Así es que a mí no me extrañaría que el origen de la relación de Villarejo con el marido de Cospedal fuera su desempeño como secretario del Consejo de Administración muchos años de Metrobacesa. Metrobacesa, para el que no se acuerde, porque esto es muy cambiante, era una de las más rimbombantes inmobiliarias de nuestro país, con una cantidad de suelo impresionante, etc. Y unos usos y costumbres muy de jefe o de gerifalte del ladrillo, para entendernos. Y lo digo en el tono más peyorativo, pero educado del que soy capaz. Puede que de ahí provenga esa relación, eso lo dejo en un puede. De lo que no tengo dudas es de que María Dolores de Cospedal se ha equivocado en esa nota de prensa, que el argumento no es que esto no cambiara las cosas, no. Es que esto se produjo. Lo que tiene usted que explicar es cómo su señor marido tiene relaciones con un tipo que tiene todas las sospechas, la justicia lo dirá, de haber cometido algunos delitos, de haber hecho algunas cosas completamente inapropiadas. Para Villarejo, no se escandalicen, no es que antes atacase al Partido Socialista y ahora quiere compensar atacando al PP, que es algo que he oído en algunas tertulias. No. Nothing personal, just business. Ha ido a pasar a ver si le sueltan billete por este asunto, como ha ido a tantos otros sitios, y tiene una relación con él que le permite este tipo de llamadas que a algunas les parecerán un tanto vacías, pero que no tienen, todas tienen una intencionalidad y claro. lo que ha filtrado esta grabación es lo que quiere Villarejo que se conozca. Enseña la patita. Mañana y pasado veremos más. lo que Percival. Bueno, nunca deberemos dejar de sorprendernos y de asquearnos por este tipo de situaciones. Y déjeme decir por qué digo esto, o sea, explicar por qué digo esto. Es decir, nunca debemos de dar por hecho que estas cosas ocurren sin retrotraernos a quién es Villarejo y en qué contexto está haciendo esto. Vamos a ver, en 2009 Villarejo es un policía en activo. Es que es increíble, es un policía en activo, con altas responsabilidades en la Dirección General de Policía, un apadrinado del entonces ministro de Interior, el señor Rubalcaba, y, por lo tanto, el marido de Cospedal entonces está hablando con un policía. Ahora sabemos que, aparte de ser policía, parece ser, aunque todavía no está condenado, pero sí que está en la cárcel, tenía actividades, digamos que, presuntamente delictivas. Pero en ese momento era un policía. Y, por supuesto, se dedicaba a grabar a todo el mundo con el que hablaba, que, por cierto, daba consejos y yo soy incapaz nunca de entender nada de lo que dice Villarejo. A mí es una cosa que me da la atención. No sé si a los que les escuchamos las grabaciones les pasa lo mismo, pero es que habla tan mal y se expresa tan mal y tiene una forma tan alambicada de expresarse que como fuente de información me parece de lo más patético. Añadido a esto, ¿en qué es esto menos grave que el caso de Dolores Delgado? Bueno, pues por la simple razón de que en este momento lo que se está es trasladando información, como insisto, un policía se lo está trasladando a un señor, mientras que en el caso de Dolores Delgado se está pretendiendo influir en una sentencia. Se está influyendo o se está queriendo influir en la acción de la justicia, que es muchísimo más grave. Dolores Delgado entonces era fiscal y esa cena
o esa comida, esa mariscada en la que se reúne con Garzón y con los policías, hablan de un caso que está en activo, que es la posible extradición de un empresario a Guatemala. Y lo que se quiere es influir en la justicia para que no se extradite a ese empresario, que al parecer había contratado a Villarejo para que no se le extraditase. Entonces, francamente, la diferencia de situaciones es abismal. Ahora me podrán decir, bueno, espérate a ver lo que va a salir. No lo sé. De luego, con la información que tenemos, esta es la información que tenemos. Y de luego, me da la risa que salga ahora el PSOE y le ponga deberes al PP cuando Dolores Delgado, habiendo sido fiscal y habiendo tenido este trato con Villarejo, que, como digo, estaba queriendo influir en la acción de la justicia, no haya dimitido todavía. Vamos, es que es patético. Venga, más opiniones en este lado de la mesa. ¿Qué os parece esto del escandalazo de Villarejo? Bueno, yo cuando he escuchado a Percival decir que no debemos nunca dejar de escandalizarnos, me ha alegrado, porque pensé que luego iba a decir, ni aunque sea en nuestro propio partido. Y pensaba apoyarte en eso. El día que hable sin hablar del PP, de luego voy a aplaudir. Es que es imposible que hable sin hablar del PP. Pensando, no, pero pensando que ibas a decir eso, decir, le voy a apoyar, de verdad. Y de repente ha sido por otro camino. A ver si consigues hablar un día sin hablar del PP. A mí, no, pero es que, de verdad, pensé que ibas a decir, nunca debemos dejar de escandalizarnos cuando vemos otros, aunque sea en el propio partido. A mí me escandaliza ver la metástasis de corrupción que hay en el PSOE y en el Partido Popular, en ambos. Y me escandaliza ver cómo el PP de Casado, su portavoz, sale diciendo no nos preocupan estas grabaciones. Cualquiera que tenga un mínimo de noción de cómo debe funcionar nuestras instituciones, nuestros políticos, no sé qué, le escandaliza escuchar esto, porque prácticamente es obstrucción a la acción de la justicia. Tú, si das un chivata, estás diciéndole a un señor que queme la documentación, que la haga desaparecer porque va a haber un registro. Eso es un escándalo de primera magnitud. Es que por obstrucción de la justicia hay mucha gente en la cárcel. Entonces, yo creo, y lo digo vamos, como un consejo, creo que estas cosas que han pasado en el PP, si el PP de verdad tiene alguna intención de cambiar y de dejar esto atrás, pues tendría que hacer una reflexión o un ejercicio de humildad, de decir, a mí me escandaliza esto, aunque y siendo del mismo partido. No se puede decir, no nos preocupan estas cosas, que es lo que ha dicho la portavoz. Y además, en el momento que está España, esta corrupción, lo único que hace es debilitarnos y conseguir que los dos principales partidos, los que representan a la mayoría de los españoles, sean partidos chantajeables. Son chantajeables por un comisario que viene y como efectivamente están con una metástasis de corrupción, con una llamada, son chantajeables, no tienen libertad para defender nada, porque al minuto uno le sacan algo tan grave como lo que estamos intuyendo aquí y ya veremos mañana, ¿no? Es muy triste. Eduardo y Miguel Ángel. Bueno, yo supongo que Percival habrás visto El Padrino si no he leído la novela. Yo he leído la novela y he visto dos cosas. El Padrino, que es una obra cumbre. Bueno, pues esto es El Padrino. Esto es El Padrino. El PP y el PSOE, los separatistas y partidos adyacentes llevan 43 años creando villarejos. Creando villarejos porque han hecho de la corrupción el modus operandi de la política española desde hace 43 años. Y entonces, en ese lodazal, en esa alcantarilla, surgen los villarejos, que ahora que está en la cárcel, pues chantajea con sus grabaciones a los unos con H y a los otros con H también. Porque entre el PP, el PSOE y los separatistas, fundamentalmente, han convertido a España en un lodazal, en un albañal. Pero está en la cárcel. Pero está en la cárcel. Bueno, pero está en la cárcel. Todos. Bueno, no digamos que el sistema no funciona, pero este por eso está sacando lo que está sacando. ¿Vale? Pero está en la cárcel. Por eso está sacando lo que está sacando. Y se va a enfrentar a la justicia. O sea, esas escenas del Padrino en las que Vito Corleone o Michael Corleone se reúnen en su casa con fiscales, jueces, policías, senadores, repartiendo cheques y diciendo lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer, y van y cobran y se meten el dinero en el bolsillo. Eso ha pasado en España. Eso ha pasado en España. Con el PP, con el PSOE y con los separatas. Es lo que lleva pasando en España 43 años. Y por eso surgen tipos como Villarejo. A mí lo que más me escandaliza es cómo
los unos con H del PP y los otros con H del PSOE, se escandalizan, se llenan el pelo de ceniza, se arañan las mejillas y se rasgan las vestiduras ante la corrupción del otro. Hoy, por ejemplo, aquí lo hemos visto, nos ha deleitado Gonzalo, con una don nadie del PSOE, que yo no sé ni cómo se llama, ni además me interesa, que supongo que tendrá una brillantísima carrera a partir de ahora. Esther Peña, la portavoz del Comité Electoral. Pues es la portavoz del PSOE últimamente. ¡Oh! Alabado sea el Señor. Alfombra roja está don nadie, que es la portavoz ¿de qué? Del PSOE últimamente, la portavoz en periodo electoral. Fíjate, de la banda del PSOE. Bien, bueno, pues esta don nadie político sale exigiéndole a Pablo Casado, y esto no es una defensa de Pablo Casado, que le exija explicaciones a María Dolores del Cospedal y a su amante esposo. Sí, pero vamos a ver, esta don nadie no va a decir a renglón seguido, no le va a exigir a los socialistas andaluces que den explicaciones del dinero de los parados que se han gastado en putas y en cocaína. Esta don nadie, eso se lo cambia. Y por eso este país está harto de vosotros, del PP, del PSOE, de los separatistas y de los que pululan alrededor a ver qué pueden sacar. Enseguida la palabra de Miguel Ángel, pero antes tenemos que hacer un alto del camino. Por cierto, mañana a las 9 de la noche, ya lo saben, en el Teatro Rialto de Madrid, concierto de Los del Río. No pueden faltar. Y encima el Grupo Intereconomía, en las primeras personas, las primeras llamadas que llamen a ese número de teléfono, al 91 510 9100, 91 510 9100, entrarán en el sorteo de entradas para ir mañana a las 9 de la noche. Así que si ustedes todavía no tienen entrada y quieren acceder al sorteo de entradas gratuitas para ir mañana a las 9 de la noche al Teatro Rialto, no dejen de llamar a ese número de teléfono, dejan un mensaje y mañana por la mañana podrán pasar a recogerlas aquí, en nuestra sede, en el centro de Madrid. 91 510 9100. Llamen y así podrán entrar en un sorteo para estas fantásticas entradas. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí. Falta Miguel Ángel, tenemos que hablar de Bolsonaro, de esa trifulca entre Ciudadanos y Vox. Mucho gato por delante. Hasta ahora. Esa guerra que ha iniciado Ciudadanos contra Vox, enseguida les damos detalle, hablaremos también de Brasil, pero antes faltaba por hablar Miguel Ángel Ferrero al respecto de esas grabaciones que conocíamos hoy de Villarejo con el marido de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Venga, Miguel Ángel. Sí, a mí la verdad es que lo decía antes en la mesa cuando estábamos en la publicidad, uno pues no para de sorprenderse de mercados que yo la verdad es que no pensaba que existían con esa virulencia, ¿no? Y es el mercado de la información, que parece que es un mercado pues que ahí existe, y de la corrupción y el chantaje, ¿no? Que es el mercado que uno está conociendo. Debe ser algo que además debe dar bastante dinero. Y eso es a lo que se dedica este policía corrupto. Y dicho eso, porque es mi visión que tengo y que siempre la digo sobre este policía corrupto y cómo ha utilizado el Estado, yo creo que este señor, y me vas a perdonar Eduardo, pero este señor no solamente tiene información de unas personas que militan, fíjate lo que te digo, ni siquiera en partidos políticos. O sea, ya no hablo ni siquiera de lo que ha salido ya. Este señor tiene información de todo el país, porque es un señor que utilizaba la información para ganar dinero. Es su manera de proceder. Y ya veremos lo que sale. Empezó con el rey. Y ahí yo creo que el Partido Popular se equivocó, porque con el rey pues fue más tranquilo. Siguió con una conversación
que había tenido en una poscomida de hace 10 años, que yo le doy la importancia que, en fin, no creo que tenga tanta importancia como le estáis dando vosotros, sinceramente lo digo, no creo que tenga tanta importancia, y ahora sigue con un tema que sí que es delictivo y que yo creo que eso cambia todo, porque ahora sí que estamos hablando de delitos, porque intentó obstaculizar la labor de la justicia, porque perseguía el que se quemaran las pruebas, el que se destruyeran las pruebas, porque avisaba con antelación, y en fin, estamos hablando de otra cosa al margen incluso de la política. En este caso es político porque estaba implicado un partido político, el Partido Popular. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero la que tú quieras. Venga, que quiero avanzar, venga. Pero López Hierro, no quiero dejar de decir una cosa. López Hierro no es Blancanieves, no es una persona que pasa por ahí, porque al margen de lo que se ha dicho de sus relaciones familiares, López Hierro en esas conversaciones se le transmitían informaciones para otra persona, que en este caso era su mujer, pero esa es la ligazón con Cospedal, no que sean marido y mujer, no, yo no voy por ahí, es que existía una ligazón en la propia conversación, dile esto a tu parienta, llega a decir en algún momento, y López Hierro está no ha sido imputado, pero está en los papeles de Bárcenas, está en Lezo, está en Púnica, está en el asunto Pujol, está en algunos casos como cuando dijo Ruz que no continuaba con las donaciones porque ese asunto estaba prescrito, pero que también está implicado. López Hierro, desde luego, no es una hermanita de la caridad. Y iremos descubriendo más cosas de lo que pasa con López Hierro. Mañana, como nos ha dicho Antonio, va a haber más audios y aquí se los mostraremos. Bueno, venga, vámonos a hablar de qué es lo que está ocurriendo, ya no solo en Brasil, es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, y son la victoria de partidos que por determinados sectores, normalmente de la izquierda, progresistas, son calificados como fascistas, radicales, fachas, homófobos, machistas, etc. Y eso que ha ocurrido en Brasil. La pregunta que cabe hacerse es cómo es posible que este candidato, Bolsonaro, ahí le ven, celebrando la victoria, haya ganado por 11 millones de votos a su contrincante, 10 puntos porcentuales, es decir, ha obtenido el 55% de los sufragios. Más de 58 millones de brasileños le han votado. Quiere decir que esos 58 millones de brasileños son todos fascistas, fachas, xenófobos, etc. Y alguno negro. Y, efectivamente. ¿O qué hay detrás para que hayan votado a Bolsonaro? Nosotros nos lo hemos preguntado. Fíjense, son algunas de las cosas que se dicen de él. Hemos escarbado en su programa electoral y enseguida abrimos aquí el debate a la mesa. Vean. Jair Bolsonaro, antiguo capitán del ejército brasileño, entró en política para defender los derechos de los militares. Como buen conservador, sus principales promesas son Dios, orden y familia. A sus 63 años y con 5 hijos, muchos ya le llaman el Donald Trump o Salvini brasileño, porque sus principales medidas, las más polémicas, han hecho que muchos le posicionen en la derecha de la política brasileña. Armas para civiles. Quiere reformular el estatuto de desarme de los civiles para garantizar el derecho de la legítima defensa. Defensa de los policías. Bolsonaro propone no perseguir a los policías que maten a alguien durante una confrontación para darles a los agentes una retaguardia jurídica. Cierre de fronteras. Es la solución que propone tras los episodios de confrontación en la frontera con Venezuela en agosto. Brasil no puede ser un país con fronteras abiertas, dijo, y propone revocar la actual ley de inmigración. Endurecimiento de las penas, aumentar las penas para el narcotráfico y añadir la castración química a los violadores. Los condenados por violación tendrían que someterse a un tratamiento de inhibición sexual como requisito para obtener la libertad condicional o para reducir su pena. Combatir el adoctrinamiento y la sexualización precoz en las escuelas. Para ello quiere recuperar 2 disciplinas, organización social y política brasileña y educación moral y cívica. También abrir más escuelas militares y reducir el porcentaje de cuotas racionales. Promover la educación a distancia en zonas rurales, también en primaria. El discurso de Bolsonaro ha calado sobre todo en los brasileños preocupados por la seguridad y la corrupción en el país. Anoche, enloquecidos, les veíamos felices por las calles de todo el país. Su figura ha sido duramente criticada por colectivos ambientalistas, feministas, LGTBI y sobre todo por la prensa. Racista, homófobo y defensor de la pena de muerte, titula BBC Mundo. Defensor de torturadores, machista, dice Minuto1.com.
un ex policía homófobo y racista para presidir Brasil lleva el mundo. A pesar de todo esto, del empeño de la prensa por acabar con su carrera política o al menos desprestigiarla, el próximo mes de enero de 2019, Bolsonaro asumirá su cargo como presidente de Brasil. Bueno, y lo lanza a la mesa. ¿Cómo es posible que después de todos estos epítetos, más de 58 millones de brasileños hayan elegido con esta aplastante mayoría a este candidato? Pues mira, por 3 factores. El primero, encarna como casi nadie... Oye, ser capitán del ejército tampoco es ser general de la cachibamba, ¿eh? No es Napoleón. Además, esto era de joven, ¿no? No es un adinerado, terrateniente, no. Esto me encarna, como ningún otro de los que han pasado en estas carreras presidenciales en Brasil, lo que dice la bandera de Brasil: orden y progreso. Orden desde el primer minuto. Están muriendo en las ciudades brasileñas montones, riadas humanas, consecuencia del narcotráfico, de las bandas, de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Este qué promete? Orden. ¿Y qué más promete? Progreso, porque el partido que gobernó el Brasil desde el 2003, el Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma Rousseff, de Lula y de muchos otros menos conocidos aquí, como José Dirceu, que han protagonizado unos procesos de corrupción a la andaluza, podríamos decir, pero en Brasil, con samba. Y claro, este es un hombre que llega allí y promete orden y progreso, y que estos tíos dejen de meter mano en el erario público, porque están hasta financiando a Venezuela, y financiando a Bolivia, y financiando a Cuba. ¿Pero qué es este disparate?, se preguntan los brasileños de buena fe. Entonces, claro, le dan el voto, ¿por qué? Porque viven en un país en el que desde que mandan los del Partido de los Trabajadores, la economía brasileña este año pasado creció un 0,98%. Y así no es capaz de crear empleo nadie. Y así no es capaz de promover la justicia social nadie. Y este hombre apunta orden y apunta progreso, y lucha contra el narcotráfico muy específicamente. Bueno, además de eso, tiene otro componente esencial. Por defender eso, le clavaron un cuchillo en las calles haciendo campaña. Por cierto, que dejó de hacerla a partir de ahí. Ha ganado con lo que ha ganado sin hacer campaña, que es lo sorprendente. Es lo que ansía el brasileño clase media. Muchos de ellos, yo hacía la broma antes, negros. Están con él, están con Bolsonaro. ¿Con quién van a estar? Si han visto todos los fracasos de Lula, de Silva de Palos y de Dilma Rousseff, todos esos que han llegado allí prometiendo no sé qué, y luego a esquilmar y al trinque. Los periodistas se decían en el reportaje. Mira, voy a leer... Vamos a ver algunos de los titulares, vamos viendo cómo se ha titulado. Lo que oí ayer en la mesa sacrosanta de Matías Prats, por el que tengo un enorme respeto, Antena 3 Noticias, a las 10 de la noche. Telediario de la noche. Dice: Brasil, la cuarta democracia del mundo, la cuentan las democracias a palmos. ¿Cuánta población tienes? Dice, pues vas a ser la cuarta democracia del mundo. Esto ya periodísticamente es discutible, pero bueno. Dice, Brasil, la cuarta democracia del mundo, a punto de caer en manos de un ultraderechista. Pero no estamos narrando unas elecciones. ¿Será que si alcanza la presidencia, en ese momento todavía no se sabía, el señor Jair Bolsonaro, será porque lo votan? ¿Tan democrático es eso como que no las alcance? Claro. Pues venga, así en España, en Antena 3. Más opiniones. Bueno, ahora que se precia tanto la gente en hablar en el fake news, yo creo que es momento de reflexionar sobre los news sin adjetivo, los news simplemente. Y es que la pregunta que se ha lanzado aquí en este programa es increíble que no se vea respondida por todos los periódicos nacionales o por las televisiones nacionales de máxima audiencia. Es que todo se limita a lanzar adjetivos y a calificarlo y a denigrarlo. Y nadie ha hecho la pregunta de por qué. Y francamente, menos preocuparse del fake news y más preocuparse del análisis de la realidad, que es lo que tendría que hacerse. Estando muy de acuerdo con todo lo que has dicho, yo añadiría un par de cosas más. La gran esperanza de la izquierda en su momento, Lula, está en la cárcel. Que está en la cárcel. Ha sido condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción. Porque le pagaron un triplex, incluso, o sea, un dúplex con uno más, cerca de la playa. Entonces, claro, todos aquellos brasileños... Una constructora, por supuesto. Claro. Todos aquellos brasileños que en su momento estuvieron esperanzados o tuvieron algún tipo de ilusión con el proyecto del Partido de los Trabajadores, pues están decepcionados. No olvidemos que a quien ha derrotado Bolsonaro es al representante del Partido de los Trabajadores, es decir, de Lula.
Y segundo factor, que no creo que debamos olvidar tampoco, es que los brasileños son fronterizos con Venezuela y están viendo en qué se está convirtiendo Venezuela. No solamente es que haya cientos de miles de venezolanos que estén huyendo de Venezuela hacia Brasil, es que también los testimonios que están trayendo son estremecedores. Yo no sé si alguno de los que están en la mesa o algún televidente leyó la entrevista a Lorenz Sale que publicó ayer El Mundo. Si no lo han hecho, les invito a hacerlo. Este es un activista de los derechos humanos que ha estado en la cárcel durante 4 años en Venezuela. Su descripción de las torturas a las que fue sometida en Venezuela es escalofriante. Eso es que Venezuela se ha convertido en la Unión Soviética de los años 30. Es que no hay palabras para derimirlo. Entonces, claro, los brasileños, viendo eso en sus fronteras, pues es evidente que el proyecto de los cercanos ideológicamente al chavismo no les atraiga. Es que es evidente. Ese tipo de cosas también tiene que tomarse en cuenta. La Unión Soviética de los años 30, 40, 50, 60, sí, 70, 30, 80 y la 90. más documentada, sí. Porque la leyenda rosa de Gorbachov no es tal. También con Gorbachov había gulag para los católicos. ¿Quién lo defienda? Y para los ortodoxos. El aperturista. Y además convencido de que el enemigo seguían siendo los ortodoxos y los católicos. Al gulag, el de la Glasnost. Sí, bueno, ¿qué te parece Bolsonaro, Eduardo? Los judíos los mataron. Y su victoria antes. Y la interpretación que se hace de la misma. Después sobre de todo los aquí en España. Fantásticos análisis que han hecho Javier y Percival, vamos a ver, en filosofía hay un método que se llama, para analizar, que se llama la navaja de Ockham, que consiste en que normalmente ante un problema complejo la respuesta y la solución son las más sencillas. ¿Por qué ha ganado con 10 millones de votos de diferencia sobre su inmediato seguidor? Bueno, pues por algo que yo creo que es muy simple. La gente, que dice el Coletas, la gente lo ha empoderado. Está hasta el gorro. La gente está hasta las narices de este sistema que solo admite de la socialdemocracia light y cuando tiene un acompañante comunista se sube al monte, y el liberalismo conservador está hasta las narices de ese sistema, que es un sistema esencialmente corrupto, no solo en España, como demuestra la actualidad permanente, también en el resto de los países de Occidente. Y la gente está respondiendo a eso, porque ese sistema de la socialdemocracia light que se sube al monte cuando asoman las orejitas los comunistas y del liberal conservadurismo que asume el discurso de la socialdemocracia light, ese sistema gobierna contra el orden natural de las cosas, que diría el filósofo, contra la naturaleza de las cosas, contra la naturaleza del hombre y de las sociedades. Y la gente ya está harta de que le digan que hay que ser tolerante con la delincuencia. Porque si hay delincuentes, la culpa es tuya, que tienes una vida decente. Entonces, con el delincuente hay que ser tolerante, incluso cariñoso. Con el inmigrante que asalta la frontera, el inmigrante ilegal que asalta la frontera, hay que ser extraordinariamente generoso. Con el que viene a destruir tus tradiciones, tu sistema de vida, tu cultura, hombre, por Dios, hay que respetarle. Y por lo tanto renunciamos a nuestras propias tradiciones en beneficio de que el que no pertenece a ellas y está conviviendo con nosotros, por mejor decir coexistiendo, pues no se siente irritado. No se sienta irritado al pasar por la puerta del Ayuntamiento de Madrid y ver dentro de unos días, vamos, no ver dentro de unos días un Belén. Y la gente está harta ya de eso. Por eso votan en Brasil a Bolsonaro, en Italia a Salvini, en Alemania Alternativa por Alemania, en Francia, que según el doctor profesor Jorge Bestringe, al que le debemos a Pablo Iglesias y a Monedero, échale, dentro de poco estará en el Palacio del Elíseo Madame Le Pen, que por cierto no es racista, como no es racista Bolsonaro, por lo que apuntaba antes Javier. En Brasil hay una mezcla racial impresionante. Le han votado así de negros, así de mulatos, así de cuarterones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Y a la señora Le Pen
Tiene diputados argelinos, diputados marroquíes, diputados negros. Bueno, hablaba de Eduardo de Berstringe y su relación con Podemos. Fíjense cómo lo ha interpretado Podemos. La victoria de Bolsonaro hace lectura en clave española. Fíjense la talla intelectual de esta reflexión. En profundidad. En España, Bolsonaro es Pablo Casado, Albert Rivera y Vox. En España, los que quieren ganar las elecciones como las ha ganado Bolsonaro, infundiendo odio en la población y utilizando la difusión masiva de mentiras y de noticias falsas, son estas tres formaciones políticas y, como digo, creo que es una lección que tenemos que aprender los demócratas en Europa, en concreto en España, y un suceso realmente trágico para el conjunto del planeta. Habla de difusión de noticias falsas cuando este señor la semana pasada es el autor de que se esparciese la sombra de la duda sobre Albert Rivera, que les cito la anécdota en 10 segundos. Albert Rivera, en un control en el aeropuerto, creo que fue del Prat, por indicación de su escolta se saltó el control porque el escolta acreditaba que iba, digamos, limpio de armas. Y fíjense, la pregunta es ¿por qué Albert Rivera, dice Echenique, quiere y consigue saltarse el control de trazas que detecta si has estado en contacto reciente con drogas o explosivos? Introduce ahí la palabra drogas para sembrar la duda de que Albert Rivera toma drogas y como probablemente, según Echenique, llevase drogas encima, pues nada, que por eso se saltó el control. Y claro, evidentemente, todas las fake news de Podemos empezaron a retuitear esto y a hablar de que Albert Rivera, pues evidentemente se había querido saltar ese control por drogadicto. Y habla de verdad Echenique de que Bolsonaro ha ganado gracias a esparcir por las redes sociales noticias falsas. Tú, Echenique, de verdad. Bueno, me voy a ahorrar los calificativos. Esparcir odio. Eso es esparcir odio. Venga, faltan Rocío y Miguel Ángel para hablar y ahora hablamos también de la polémica en nuestro país. Venga, dale. Sí. Miguel Ángel y Rocío, o al revés. Bueno, yo sobre este señor, sobre Bolsonaro, a mí me parece un demagogo. Y creo que obedece a un movimiento internacional que se está dando, en el cual pues, existen políticos que arrastran detrás de sí todas aquellas personas que están en ese momento radicalmente opuestas al sistema, porque el sistema las ha tratado mal, porque se encuentran que están en ese momento huérfanas del sistema y además atraen hacia sí a personas pues que lo están en ese momento pasando mal. Ese es uno de ellos. Y luego también como reprobación al sistema anterior o al partido anterior. Recordemos que el Partido de los Trabajadores, yo no sé los años que llevaría, pero 2003, por lo menos 30 o 15 años, una barbaridad 2003. Muchísimo tiempo, ¿no? 15 años, ¿no? 15 años. Claro, hay que recordar, y lo digo porque estas cosas son importantes, que Brasil, cuando Lula deja la presidencia del gobierno, por cierto, es el político mejor valorado de Brasil, Lula condenado por corrupción. La cárcel es el preso más valorado en la cárcel. Y condenado por corrupción. Es el preso más valorado, que sí. No, el político más valorado y condenado por corrupción, he dicho. Y las dos cosas son verdad. ¿Sabes quién era uno de los españoles más valorados en el siglo XIX? Luis Candelas. Seguro. Y José María el Tempranillo. Seguro. Y todos los bandoleros de Sierra Morena. No había encuestas. En ese momento, Eduardo, en ese momento no había encuestas, pero yo hablo de encuestas. El pueblo los valoraba muchísimo. Ya, pero verás. ¿Sabes una cosa? Es que despegó la economía. Y esto es tan así como que es verdad. La economía despegó y hablaban del milagro brasileño cuando llegó Lula da Silva. Es previo, con Cardoso ya empezó. Por supuesto que Cardoso introdujo la estabilidad. Por supuesto que Cardoso introdujo la estabilidad. Hay que decir las cosas como son. Pero que con Lula despegó la economía. Y eso es tan cierto como que por eso quizá tiene esa... se hundió, con Lula también. Y con Lula hubo una... Hombre, como todos los países, la crisis que ha tenido. Pero os recuerdo también que ha conseguido energéticamente un Estado, un país que no es dependiente del exterior. Os recuerdo también que ha conseguido un sistema de becas como nunca había tenido Brasil. Os recuerdo que este señor, que por supuesto que está entre rejas ahora mismo, sí, pero vamos a hablar de la política que ha seguido. Sido tan exitoso que le han vuelto a votar el paro del país por debajo, no se ha podido presentar, porque se lo han pedido los tribunales. Pero que digo que lo bajó por debajo del paro en Estados Unidos, bajó el paro en Brasil. Ya, y con un nivel de vida equivalente, similar. Sacó a 30 millones de personas del estado de pobreza.
¿Sabes cuál era el 30 nivel de paro con millones de Stalin? personas. 30 millones. ¿Sabes cuál era el momento, nivel de paro? Eduardo. Cero. Claro, bueno, Que no escucha a Rocío, a ver. Oye, Eduardo, que Lula bajó el paro. Oye, que tú sabes que a mí no me vas a llevar a ese terreno. A ver, venga. Que yo pienso que lo que pienso yo de Stalin. Venga, venga, Miguel Ángel, concluimos que falta Rocío como de todavía. Cualquier dictador. Bueno, este señor que ha ganado las elecciones, a mí digo que no me ofrece ninguna garantía porque ha basado toda su campaña en el insulto y en polarizar a una sociedad. Y a mí eso no me gusta, porque creo que lleva a la sociedad a una derrota, y a una derrota del diálogo, y una derrota de intentar comprender al que está enfrente. Porque solo comprendiendo al que está enfrente se puede hacer política. No solo política, también empresa. Si no comprendes al empresario que está enfrente, difícil empresa vas a hacer en tu vida. A ver, Rocío, decía Echenique que Vox, junto con Casado y con Rivera, es el Bolsonaro español. Bueno, a Echenique se le está poniendo cara de miedo porque el día que llegue Vox al Congreso se le va a acabar la gracia, ¿no?, de estas afirmaciones, de estas tonterías, porque nosotros sí vamos a hacer frente a la izquierda y vamos a hacer frente con argumentos y con ideología también, porque a la izquierda hay que derrotarla. Y ya está bien del consenso con la izquierda. Es que la izquierda lo único que hace es arruinar a los suyos y por eso luego votan a la derecha. La izquierda lo único que garantiza es miseria. La izquierda lo único que garantiza es inseguridad. Lo único que hace es igualar por abajo a todos para luego someterlos y tenerlos a todos controlados, ¿eh? Y de eso algunos conocemos bastante, por desgracia, ¿no? Y lo hemos sufrido. Entonces, esta es la izquierda que luego acaba votando a un candidato como Bolsonaro, porque a Bolsonaro la ha votado la izquierda, la han votado los que han probado las recetitas de tipos como Echenique, que luego han visto y han decidido que eso no es lo que quieren, ¿eh? Lo han sufrido, porque cuando llega la izquierda al poder, por desgracia, sufren justamente bueno, pues los más débiles, porque la izquierda lo que machaca es a los más débiles, ¿eh? Y sus recetas, que empiezan atacando, dicen, a los ricos, luego destrozan la clase media y destrozan a los que necesitan precisamente más protección, ¿no? Y a Bolsonaro y a muchos candidatos de la derecha que están triunfando, los que les están votando no son los de los partidos conservadores de la derecha, cobardica, no. Son muchas veces la izquierda. El inmigrante legal que ve como la inmigración ilegal la adelanta por la derecha. El que acaba de saltar la valla en Ceuta adelanta al que ha hecho todos sus papeles bien y el que está en España intentando prosperar. Resulta que el que vota a la derecha es el que está harto que en su barrio, que no es precisamente un barrio, no es Pozuelo, se ocupan las casas. El que vota a la derecha es el que quiere que le dejen de poner trabas y poder prosperar y poder sacar adelante su pyme o levantar su comercio y que le dejen en paz y no le pongan un mantero todos los días delante. Ese es el que está votando ahora a la derecha. Es el que ha aprobado las políticas de izquierda y ya sabe lo que le traen, ¿eh? Y eso está pasando no solo en Iberoamérica, está pasando también en Europa y está pasando también el batacazo de la socialdemocracia. Estamos viendo hoy a la señora Merkel, el batacazo de la socialdemocracia que ha querido sonreír a esta izquierda radical y se ha dejado arrastrar hacia sus tesis. Brevemente, Orcajo, y vamos a la polémica del día con Valls y Abascal. ¿Hasta qué punto la sociedad brasileña está harta del partido de Lula, que en los dos estados más poblados del Brasil, en Río de Janeiro y en Sao Paulo, han ganado los hombres de Bolsonaro para ser gobernadores del estado? Fíjate hasta qué punto están hartos del Partido de los Trabajadores. Bueno, y ahora quiero que veamos la entrevista de Manuel Valls en el Confidencial. Creo que ha sido el candidato por Ciudadanos. Fíjense lo que decía en el periódico El País, si no me equivoco, ha dicho Confidencial, efectivamente hablando ni más ni menos, el nacionalismo abre camino al supremacismo. Y dice Valls, atención, debería haber un cordón sanitario ante el populismo. Las alianzas con los populismos de izquierdas y de derechas son peligrosas para las democracias. Añade que aquí se pide a unos y otros que sean muy claros respecto a Vox y hay que serlo y rechazar a la extrema derecha. Rechazar a la extrema derecha. Frente al racismo y al supremacismo, venga del nacionalismo, de la izquierda o de la extrema derecha, hay que ser contundentes, decía el ex primer ministro galo, que ha tenido la siguiente respuesta de Santiago Abascal que vemos después de la publicidad. Venga.
Bueno, lógicamente lo que ocurría era lo que han visto, esa entrevista en el periódico El País al señor Valls. Contestaba Santiago Abascal en Twitter. Le decía lo siguiente el presidente de la formación a quien iban esos dardos. Mira, Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo. Este tuit del presidente de Vox era contestado por el secretario general, ni más ni menos que de Ciudadanos, el señor Villegas, que decía: no vamos a permitir estos ataques a Manuel Valls, un defensor de la Constitución, la libertad, la Unión y Europa, que ha luchado contra el terrorismo y los nacionalismos. Vosotros podéis quedaros con Le Pen, decía Villegas directamente a Santiago Abascal y a Vox. Y un militante, ahora nos dirá exactamente quién es, Rocío, Ignacio Garriga, catalán de Barcelona, decía: solo faltaba que tú nos digas, a Villegas, que no podemos contestar a quien nos ataca y nos insulta. Y ten cuidado que Valls no se entere que eras candidato de la eurófoba Libertas, que igual te aplica a ti el cordón sanitario. Es verdad que Villegas iba en las listas de Libertas en las elecciones europeas, si no recuerdo mal, del año 2010, 2011 o 2009 incluso, fíjate, 2009 efectivamente. Rivera secundaba lo que había dicho su secretario general y decía lo siguiente, mezclándolo incluso con el acto que se va a celebrar este fin de semana en Alsasua, organizada por la plataforma de Ciudadanos, y Vox, Santiago Abascal, han dicho: nos animamos a ir, evidentemente, a secundar una marcha en favor de la libertad, de aliento a nuestros guardias civiles, y Ciudadanos no está nada cómodo con la presencia de Vox. Vean. Son otros los que han decidido decir que iban a ir a un acto de otra plataforma, y habrá que preguntarle a ellos si están cómodos o no con banderas europeas, con mensajes como el de Fernando Savater o con mensajes como el de Manuel Valls, que, como ustedes saben, pues compartimos proyecto y candidatura en Barcelona. Desde luego, yo me remito a lo que ha dicho el secretario general de Ciudadanos, que creo que ya ha contestado, y en todo caso sí que les digo que a quien tenga alergia a Europa, a quien no le guste Europa, seguramente se va a incomodar en el acto que hagamos el próximo domingo, porque es un acto español y europeo, con un discurso español y europeo y con políticas precisamente que respetan lo que ha hecho Manuel Valls por España y por Europa. Y hablaba incluso, Rocío, defendía a Valls como uno de los mayores luchadores contra el terrorismo, como si Santiago Abascal en este caso... Bueno, ¿qué te ha parecido esta polémica, someramente? A mí me parece un error brutal de Ciudadanos, porque, vamos a ver, tachar a Vox como si no hubiera... Vox, que justo es el que ha defendido la Constitución, el que ha estado en los tribunales, el que ha llevado a los golpistas a sentarse en el banquillo, hacer un cordón sanitario con Vox y además compararle con los supremacistas de Torra, eso es... Bueno, o sea, yo de verdad creo que han cometido un error brutal, y además yo creo que los españoles no lo entienden. Porque yo creo que los políticos que estamos en un momento tan complicado en España, los que defendemos la Constitución, los que defendemos la unidad de España, los que luchamos contra el terrorismo, no podemos cometer estos errores. En esas cosas fundamentales tendríamos que estar todos unidos, y con esa voluntad y con ese espíritu es con el que vamos nosotros al Alsasua. Por supuesto que sí, una plataforma que convoca, pues ahí vamos a estar. Y vamos a estar en todas aquellas que defienden la libertad, la democracia, la Constitución y que defiendan la unidad de España. Claro que sí. Y no puede Ciudadanos establecer un cordón sanitario contra Vox, porque eso sí que es antidemocrático. Claro, es que lo que no puede es aceptar la idea del cordón sanitario. O sea, yo entiendo que Manolo, como le llama Abascal, pues no acabe de tener claro cómo van las cosas en Cataluña. Y es más, es verdad que en Francia lo han hecho 2 veces, el cordón sanitario con la familia Le Pen. Pero ni en Francia ni en España eso es democrático. Tú no puedes decirle a una sociedad: no, vamos a hacer un pacto para no juntarnos con aquel que llame como se llame. Es que es lo terrible, es que eso es el pacto del Tinel. Donde no puedes decirlo es en Cataluña. Son los nacionalistas, o sea, el error absoluto, políticamente hablando, es que el señor Manolo Valls en Barcelona no puede, en ningún sitio puede decir eso, pero es que en Barcelona en el que menos. Y el señor Rivera, que ahora está en el flechazo por Manolo Valls, como estuvo por la niña Punset tiempo atrás. Sí, muy acertados sus fichajes. Sí. Ahora resulta que no pone las cosas en el orden, en la prelación lógica. Primero, oiga, aquí no se habla de pactos de cordones sanitarios para nadie, porque tenemos un infausto recuerdo de eso en Cataluña y porque es antidemocrático. Y lo demás, el respeto a las banderas europeas y todo lo que usted quiera decir, toda la fanfarria en torno al Manolo Valls.
Eso está muy bien, pero no es lo fundamental. Un líder político que aspira a algo en España no puede entrar por el tubo de los cordones sanitarios. Manda un mensaje demencial. Efectivamente, es el pacto del Tinei, como decía Percival Manglano. Bueno, no hay tiempo para más. Pasan 2 minutos de medianoche. Vamos ya con un poco de retraso. Nos despedimos. Así que, señores, Miguel Ángel Ferrer, ha sido un placer tenerte esta noche en El Gato. El placer ha sido mío, de verdad. Gracias por invitarme. Percival Manglano, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Eduardo García Serrano. Un placer, Gonzalo. ¿Estrenas gafas o las otras han roto? ¿Qué ha pasado? No, estas son viejas, pero me he hecho los cristales nuevos. Ahí va. ¿A más o a menos? Iguales. Ah, qué bien. Iguales. Eso está bien, que no avance el tema. Bueno, yo que me alegro. Xavi Orcajo, ha sido un placer. Es como Sharon Stone, pero sin Alfelú detrás. Buenas noches. Rocío Monasterio, muy buenas noches. Gracias a los 5 por haber estado aquí y a todos ustedes muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.